Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos compartiendo hoy la clase entre Ana Campelo, que bueno, ahora se va a presentar, y en mi caso, María Beatriz Greco. Ana, ¿querés compartir? Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola, Bea. Eh, un placer compartir con ustedes. Vamos a trabajar sobre un tema que es muy de época, conflictividad y escuela. Bueno, Bea, te dejo la palabra, pero pensamos que son tiempos de conflictividades exacerbadas. Hemos sido testigos hace 2 años atrás. Bea coordinaba el programa del Ministerio de Educación de la Nación dirigido a los equipos de orientación escolar. En mi caso, coordinaba el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas y asistimos de la mano de la instalación en la agenda mediática, pedagógica y social de los discursos anti-bullying, y lo pongo entre comillas porque luego nos haremos la pregunta acerca de si efectivamente logran poner fin a la violencia o por el contrario no la alimentan considerablemente. Fuimos con Bea testigos ya en ese momento de cómo escalaban los conflictos, situaciones que tiempo atrás consideramos triviales, unos cuernitos en la foto escolar, un apodo, terminaron con la presencia de un abogado en la escuela. La verdad que fue inusitado, nunca antes nos había sucedido, y hoy han pasado 10, 12 años y lejos de ser la excepción, en su momento fueron la excepción, hoy son la regla y muchas situaciones pueden ser de bullying u otras modalidades de violencia, pueden llegar hasta el extremo de una medida perimetral, y sabemos que cuando la vía jurídica reemplaza la pedagógica, por un lado los derechos de niñas, niñas, adolescentes se encuentran a un paso de ser vulnerados, y por otro las escuelas pierden, ¿no?, esa capacidad justamente, que es el valor de la escuela para enseñar a convivir, para enseñar modos pluralistas, solidarios, basados en el respeto mutuo al vincularnos. Bea, te paso la palabra. Y bueno, fruto del trabajo que cuenta Ana y sobre todo del que compartimos en estos 2 años, 2022, 2023, post-pandémicos o traspandémicos, como dicen algunos y algunas autoras, es que nos animamos a dialogar a través de este libro, ¿sí? Que acaba de salir y que estuvimos de alguna manera presentando en la Feria del Libro, que se llama Conflictividad y Escuela, pensar los espacios de la intervención en la convivencia institucional. Cada una de nosotras asumió una parte para profundizar, y esto es de lo que vamos a dar cuenta hoy en esta clase abierta, lo que queremos compartir con ustedes. En mi caso, tiene que ver con pensar si la conflictividad puede ser un motor de transformación institucional y de qué formas encarar la producción, la generación de dispositivos de intervención que le hagan lugar a los conflictos, que no los eludan ni los tiren debajo de la alfombra, sino que sean ellos los que nos interroguen qué escuela queremos hacer hoy. Bueno, eh, esa es la segunda parte. La primera parte tiene que ver fuertemente con los temas que Ana acaba de enunciar y que en un ratito va a profundizar en la clase. Bueno, comienzo a compartir entonces algunas ideas, algunas cuestiones que considero que son centrales, ¿sí? Que tienen que ver justamente con cómo pensamos hoy en la escuela. Y voy a compartir algunas imágenes con ustedes que, bueno, por lo menos en mi caso, creo que me ayudan a interrogarme, a visualizar algo que muchas veces mencionamos, que es la dimensión institucional, pero que sin embargo no es tan sencillo, tan fácil de captar, de poner en valor, de poner en juego, cuando estamos todos y todas, cada una desde distintas posiciones,
trabajando en la escuela, ¿sí? Considero que pensar la intervención institucional que democratiza la escuela, ¿sí? Que la hace buscar vínculos más horizontales, lo que no quiere decir de ninguna manera perder nuestro lugar docente o el lugar directivo o el lugar supervisivo, sino todo lo contrario, enriquecerlo, porque la democratización tiene que ver con el trabajo con otros. Entonces, la primera pregunta que me hago, que les hago, que te hago de vuelta, Ana, ya te la debo haber hecho muchísimas veces, pero ¿qué es una institución escolar? ¿No? ¿De qué está hecha? ¿Qué materialidad tiene? En estas imágenes vemos distintas formas espaciales, ¿no? Construcciones, edificios, contextos. Esa pequeña escuela, ¿no? En un contexto rural, con la bandera, símbolo de una contextualización política, en dónde estamos, y ese edificio antiguo que todavía vemos en muchas, sobre todo de nuestras escuelas normales a lo largo del país, que albergan historias, eh, imaginarios, formas de pensar a los sujetos, a los y a las docentes, ¿sí? Una institución escolar es entonces, dicen algunos autores, un lugar para sostenerse, un lugar que nos sostiene de pie, dice Pierre Legendre, por ejemplo, y un lugar que mantiene una continuidad histórica, nos sostiene a lo largo de las generaciones, porque allí nos hacemos cargo de la transmisión cultural, pero a la vez es un lugar que tenemos que poder transformar todo el tiempo, porque, bueno, las complejidades, las nuevas generaciones, las transformaciones sociales, políticas, demandan que estas escuelas que vemos aquí y que parecieran, ¿no?, estar fijadas o cristalizadas en su configuración material, sin embargo, dan cuenta de cómo acompañamos a las nuevas generaciones en la apropiación cultural y su inserción en una sociedad. Por lo tanto, una institución escolar es no solo, ¿no? Por supuesto que está la materialidad ahí, y la materialidad supimos y nos enteramos de una forma, les diría, casi brutal cuando inició la pandemia, que esa materialidad escolar, ese espacio, ese edificio, esos bancos, esos pizarrones, nos eran absolutamente necesarios. Supimos seguir haciendo escuela por otros medios, acudimos claramente, ¿no?, a las tecnologías, nos encontramos a través de la virtualidad, pero los espacios físicos, la reunión de los cuerpos, de las miradas, de la construcción de un lazo donde el otro está presente con su cuerpo allí, por lo menos considero yo, y creo que compartimos con Ana esta perspectiva, es lo que constituye el lazo social, el aspecto indispensable de toda subjetividad, configurarnos con otros, viviendo con otros. Y vivir en la escuela tiene sus particularidades. Entonces les decía, no sé si queremos responder hoy acá qué es una institución escolar. Yo lo dejo como una pregunta para que se la sigan haciendo, pero la institución escolar conlleva todas estas dimensiones articuladas: lo material, lo espacial, lo temporal, eh, pero sobre todo, les diría, el lazo que nos reúne, el aspecto simbólico que nos dice que formamos parte de algo en común. Y bueno, y en estas imágenes que recogí del libro Presente, un hermoso libro que pueden buscar en Google, realizado por el Ministerio de Educación Nacional en 2014, vemos allí tramas, ¿no es cierto? Tramas de relaciones entre sujetos,
con un espacio determinado, con aprendizajes y con enseñanzas, con formas de hacer. Ese niño frente al pizarrón, ¿no? Es esa figura clásica de pasar al frente que nos habla de una manera de hacer, que hemos criticado en muchos casos, hemos repensado, pero cada uno de estos espacios conlleva un trabajo pedagógico, una manera de ofrecer experiencias y que, aunque no las veamos en las fotos, las figuras adultas están allí. Han trabajado para que estos espacios de niños, niñas, adolescentes, encontrándose alrededor de objetos en común, de actividades, de propuestas, se produzcan. Sin docentes, sin adultos, probablemente estas escenas, estas fotografías no podrían existir. ¿Qué nos ocurre en estos tiempos, ¿no? Cuando hablamos de conflictividad, ¿a qué nos referimos? Aparece muy fuertemente en estos tiempos, y lo traigo en estas imágenes, pero podríamos traerlas, esta idea de conflictividad exacerbada que propone Ana, eh, lo que se podría denominar como esos y esas estudiantes inesperados e inesperadas en la escuela, ¿sí? Aunque ya hace años que la escuela, las escuelas alojan, por ejemplo, a alumnas madres. Contamos con políticas, con programas que se dedican a acompañar esas trayectorias. Sin embargo, hasta hace mucho tiempo, una alumna que devenía madre tenía que ver interrumpida su trayectoria. No podía continuar con esos dos proyectos de vida. Hoy sabemos que la educación, sabemos, la ley lo establece así, nuestra ley de educación nacional, que la educación es un derecho y que tenemos que poder garantizarlo desde el Estado, en tiempos bien difíciles para pensarlo, desde el Estado y desde las escuelas, que son los espacios de los que se hacen cargo. Estudiantes inesperados que tal vez trabajan, tienen familia, o no tienen una familia que los y que las sostenga, estudiantes inesperados e inesperadas que llegan con sus historias a las escuelas, cargando mochilas a veces muy, muy pesadas de problemáticas, manera de alojarlos. No podríamos seguir pensando, en todo caso, en una escuela que se resista a reconocer y alojar diferencias. A la vez, la institución lo que quisiera transmitirles es un movimiento, un encuentro complejo, ¿no? En esta hermosa escultura de Lennart sobre la inquietud de saber por saber, aparece por un lado ese entrecruzamiento, ese entrelazamiento de subjetividades, ¿no? Donde no podríamos trabajar con otros si no nos abrimos y no nos entrelazamos y armamos trama. Ahora bien, esa trama no está exenta de conflictividad. Y ahora pienso la conflictividad entre pares, docentes, entre directivos y docentes, sobre todo. Por supuesto que entre estudiantes. Claro, allí hay un nivel de conflictividad que está siempre presente. Y bueno, que Ana ha estudiado y ha recorrido ampliamente a través de los órganos de construcción de un sistema de convivencia escolar. En este sentido, podríamos decir que la convivencia escolar es un trabajo por hacer, siempre por hacer, es una obra abierta, no se agota, no termina cuando terminó una asamblea o un consejo de convivencia. Es un tejido diario y que nos pone además de cara tal vez a una problemática que Bansky, el autor de este mural,
tan, tan expresivo, nos propone. No sé cómo lo ven ustedes, pero allí hay mucha soledad, ¿no? Hay un niño con un celular en la mano que tiene 0 comentarios, 0 me gusta, 0 seguidores. Y la gran pregunta creo que tenemos hoy por delante es, ¿qué hace la escuela con una subjetividad atravesada por estos rasgos, estas características que imponen de alguna manera las redes? Las redes que son de un valor inestimable, y por supuesto que no las estoy demonizando, no estoy diciendo que tendríamos que renegar de las redes sociales y de la posibilidad de armar, bueno, grupos y de utilizar todo aquello que genera vínculo. Pero pienso que también estos espacios pueden ser muy complejos en términos de el armado justamente de ese vínculo. Si el lazo social depende de la cantidad de me gustas, bueno, creo que allí estamos en problemas. No sé, Ana, tal vez después tenés ganas de meterte con algo de esto, pero ¿hay lazo social a través de la cantidad de amigos que tenemos en Facebook o en Instagram o seguidores? ¿Dónde está? ¿Dónde se juega el reconocimiento del otro como semejante en esas configuraciones de redes sociales en las que el anonimato muchas veces puede ser motivo de conflictividad muy profunda, ¿no es cierto? Poder decir y hacer en las redes sin ese límite que pone el cuerpo del otro cuando estamos en la presencialidad. Lo dejo abierto, lo dejo como pregunta. No tengo una palabra que concluya de ninguna manera, porque además no soy especialista en la temática de redes, pero sí pienso que en la escuela pasan otras cosas, que la escuela presencial, esa escuela que conocemos, ofrece un lazo social que no requiere de estos artefactos que muchas veces dejan en soledad, como la imagen que estamos viendo. Y por otro lado, miremos el pasado o miremos la historia, mejor dicho, ¿no? Hay una historia que nos habita y que está reflejada en estas imágenes. Hay formas en que la escuela fue fundada y en las que fue pensada que no dieron lugar en su momento a concebir las diferencias, como las veíamos en las fotografías anteriores, las de los chicos y las chicas, las mamás y un chico trabajador o con otras condiciones. Esta era una escuela, un dispositivo escolar que muchos denominan homogeneizante, ¿sí? Que uniforma a la subjetividad, que la hace pensarse en una trayectoria única. Y si esa trayectoria única no es atravesada de la única manera en que la escuela lo propone, entonces muchos y muchas quedaron o quedan aún por fuera de esa formulación en términos de Flavia Terilli, de trayectoria teórica o de una trayectoria idealizada. Claro, pensemos que estas subjetividades que estamos viendo, estos sujetos, niños, niñas, adolescentes, eh, vivían en otro tiempo histórico, vivían con otras coordenadas históricas. Estos eran tiempos fundacionales de un Estado-nación, de un país, de un lenguaje en común, de una reunión de diferencias, si ustedes quieren, provenientes de familias de inmigración.
Entonces, algunos historiadores nos dicen, había que crear a través de la escuela formas comunes de ciudadanía. Y es allí donde la escuela aparece como un componente más de construcción política en sentido amplio, pero con un formato homogeneizante, que uniforma y que construye una única forma normalizada de ser y de estar, de conocer y de aprender. Yo creo que hoy vivimos otros tiempos, claramente. Eh, Pienso, y por eso pongo esta idea de cartografiar como problematizar el oficio de dirigir acciones, instituciones, por supuesto. Uno puede dirigir acciones en el aula, enseñando, en el aula, en el patio, en los recreos, desde la dirección de una escuela, en la supervisión. Los docentes, las docentes tomamos decisiones en relación hacia dónde queremos ir. Lo que ocurre es que en este tiempo histórico lo que necesitamos es ampliar nuestra mirada, pensar a esa escuela inscripta en un territorio que es mucho más amplio que las cuatro paredes del aula o que las cuatro o la cantidad que fueran paredes de la escuela. Este ejercicio de cartografiar lo hemos ensayado muchas veces con colegas, equipos directivos, supervisivos de orientación, incluso con docentes, para poder pensar, bueno, ¿quiénes son nuestros estudiantes, sus familias, de dónde vienen, cómo se van insertando en una cultura escolar que les puede ser más o menos ajena, que puede ser la propia cultura escolar más o menos hospitalaria? Esta posibilidad de ampliar la mirada nos conduce a uno de los conceptos que para mí ayuda enormemente a pensar eh, justamente cómo intervenir, desde dónde intervenir. Pensar que las trayectorias de nuestros y nuestras estudiantes son recorridos, situados, que son institucionales y singulares a la vez, ¿sí? Es decir, cada uno y cada una de nosotras no solo tiene una trayectoria individual biográfica, ¿sí? Como una biografía individual que uno podría contar como si cuenta su vida. La trayectoria tiene que ver con las instituciones que nos recibieron, con los espacios de acompañamiento que generaron, con las modalidades inclusivas o todo lo contrario, expulsivas. Cada uno y cada una de nosotras puede contar una historia institucional o varias cuando hablamos de nuestras propias trayectorias formativas y educativas. Y por otro lado, el concepto de trayectoria no es solo del estudiante. La trayectoria es también la trayectoria docente, directiva, supervisiva, de orientación. Y nos encontramos, allí nos encontramos, nuestras trayectorias se entrelazan y se entrecruzan en las escuelas. Por eso no podríamos dejar de pensar que cada trayectoria se genera, se produce y se sostiene porque hay otras trayectorias que se fueron configurando y formulando allí. ¿Quiénes son esos y esas profesoras que me dieron, que me ofrecieron el material para hacer mi propia trayectoria? Yo puedo recordarlos, puedo traer nombres, recuerdos, y en ese cruce es que se genera la posibilidad de pensar la trayectoria o las trayectorias en una forma más compleja, más, les diría, incitante a la creación de dispositivos de acompañamiento. Hay otro concepto que para mí es interesante de retomar en este oficio de la intervención, que es el de la posición de autoridad. Eh,
Creo que el concepto de autoridad ha sido largamente eh, peyorativizado. Asistimos a, bueno, a situaciones de que docentes, directivos experimenten una sensación o un sentimiento de no ser reconocidos como autoridad. Entonces, es un concepto que requiere volver a ser retomado, no abandonado, ¿no?, a su suerte, ni canonizado, como que entonces la única solución sería volver a la autoridad de siempre, aquella autoridad más vinculada con relaciones jerárquicas, relaciones verticales. La propuesta es, en todo caso, de pensar que la autoridad es una relación, primero y ante todo, es y una relación que se establece en forma asimétrica. No es lo mismo la posición de un directivo que la de un docente, que la de un estudiante o la de una familia. Esa simetría no necesariamente es jerárquica, sino que nos puede colocar en igualdad, pero en diferencia de lugares. Claro, allí cito yo la idea de un entramado de confianza, porque es esa confianza que se instituye en las instituciones la que puede potenciar el trabajo, la enseñanza, el aprendizaje. Muchas veces utilizo esta imagen para pensar tanto una trayectoria como el lugar de autoridad, ¿no? Aquí René Magritte, que es el autor de este cuadro, lo que propone es, bueno, alguien que está mirando un huevo y pinta un pájaro. ¿Por qué? Mira un futuro, imagina a alguien que aún no está, pero que va a ser. Es interesante pensar la autoridad como la que habilita un futuro, pero que lo habilita en una forma abierta, en forma de que ese huevo, no sabemos del todo quién será ese huevo. Esa sería la idea. También hay una idea, les traía en esta imagen de manos dibujando de Esther, la posibilidad de pensar, bueno, una ida y vuelta, una relación mutua, un dibujarse mutuamente, un hacerse, un reconocerse. Fíjense qué interesante. Koyev, un autor filósofo, dice que la autoridad está hecha de reconocimiento. Para que haya autoridad tiene que poder ser reconocida. A veces confundimos autoridad y autoritarismo y creemos que quien impone, quien dice acá las cosas se hacen así y listo, es autoridad. Y sin embargo él dice ni la fuerza ni la coerción. También lo dice Hannah Arendt, otra autora que trabaja el tema. Bueno, ninguna de las dos cuestiones harían a la autoridad en sí, si no hay un reconocimiento. Y yo agregaría que además la autoridad requiere reconocer y autorizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir autorizar a otros en una trama institucional, interinstitucional? Que nos sostiene, que sostiene a los que enseñamos, a las que enseñamos y también y a las estudiantes y a sus familias. ¿Y cuáles prácticas contemporáneas pueden hacer que la autoridad sea un lugar también de igualdad, que promueva igualdad, que genere igualdad? Em, Ahí tomo una perspectiva que es justamente de Hannah Arendt, ¿sí? La autoridad como autor, como un autor que hace crecer, una autora que hace crecer y que crea una experiencia de hospitalidad. Funda lo que todavía no está, lo crea, lo abre. Miren qué hermosa metáfora para pensar las relaciones asimétricas que se dan cuando educamos cuidando y acompañando. ¿Hay obstáculos para ese entramado institucional? Sí,
hay obstáculos, las instituciones presentan muy a menudo conflictividades de las que vamos a seguir hablando, porque se piensa en un sujeto autónomo, individual, meritocrático, ¿no? Cada cual hace lo suyo y tiene lo que se merece. Y ese ideal pareciera ser muy fuerte, históricamente establecido, pero además hoy a partir de una lógica neoliberal, ¿sí? ¿Qué nos dice la lógica de mercado? Bueno, cada cual hace a partir de sus posibilidades individuales y de sus capacidades o posibilidades económicas, o de aquello que le es dado, que ya le viene dado. Se desestima el lazo. Hay otras, por supuesto, otros rasgos que dejo aquí asentados que tienen que ver con pensar separadamente, ¿no? La acción y el pensamiento, la teoría y la práctica, la razón y la emoción, los sujetos y las instituciones. Y yo lo invito a repensar estos conceptos que están a veces de moda en educación, la inclusión, la trayectoria, el acompañamiento, y no a hacerlo asimilándolos a la teoría del déficit. Esto quiere decir, incluyo porque hay un déficit. Me ocupo de las trayectorias porque existe un déficit. Y acompaño porque hay déficit. Bueno, la teoría del déficit me parece que nos vuelve a llevar a una mirada individualizante de los problemas. Creo que estos son obstáculos para pensar cómo le hacemos frente a la conflictividad. Y en la relación de autorización, más bien lo que tenemos que poder enfatizar y trabajar es una confianza instituyente, asimétrica, pero instituyente. Es la problematización. No tenemos verdades únicas. Construimos experiencias donde los docentes estamos involucrados en esa experiencia y un trabajo sobre nosotros y nosotras mismas que nos permita hacer de la palabra una herramienta democrática. En el libro trabajamos sobre todo la posibilidad de pensar la intervención a partir de estos tres aspectos, ¿sí? Que no son pasos aislados, sino que son formas de encarar una conflictividad que aparece permanentemente en la escuela. Ahora Ana nos va a contar, bueno, cómo esta conflictividad podía ser vista de un modo en otro tiempo histórico, tal vez, y en este momento asistimos a esa exacerbación de los conflictos, a un subrayar el conflicto y la diferencia y el enfrentamiento con el otro. Entonces, a la hora de intervenir, no nos podemos quedar con el hecho en sí, el conflicto tal como está formulado y planteado por los hechos. Es necesario que problematicemos esa situación, que construyamos, en todo caso, un objeto de trabajo y recortando momentos de esas trayectorias. ¿En qué momento me quiero centrar en esta escuela? ¿En el ingreso? ¿En las evaluaciones? ¿En los proyectos que tenemos construidos con los equipos docentes o en las relaciones con la comunidad? Las instancias de convivencia son instancias sumamente enriquecedoras para construir objetos de trabajo específicos con estudiantes, con docentes, con familias. Y allí los conflictos pueden nos podemos anticipar a esa emergencia de conflictos y hasta inhibir, ¿no? Que sigan creciendo, como lo hemos pensado con Ana en una conversación que tenemos al final del libro, o bien, bueno, no darnos cuenta que los conflictos o no querer saber de los conflictos y que estos escalen inusitadamente. Para eso, bueno,
construcción de dispositivos de intervención situados, espacios, tiempos, figuras, maneras de acompañar, espacios donde hablar, donde circule la palabra y nos podamos escuchar entre varios y entre varias. No voy a profundizar acá en torno a los dispositivos de intervención, simplemente decirles que un dispositivo de intervención no es un listado de acciones, no es el taller que viene a hacer el equipo, pero por otro lado, los docentes que no se enteran tal vez que hizo el equipo, o un equipo directivo que no está articulando, ¿no? Un dispositivo es un provocador, genera transformación y también es un analizador, ¿no? Nos permite ver la escuela y organizar otras formas de hacerla. Es un artificio, un dispositivo. Tenemos una intencionalidad a través de ese artificio intencional que puede generar también resistencias, que puede generar, bueno, muchas preguntas y que está bueno recoger, ¿sí? Retomar, hacerle lugar al conflicto, creo que tiene que ver con justamente abrir las voces que están en juego. ¿Qué dicen? ¿En qué piensan? Estudiantes, docentes, directivos, cuando, por ejemplo, un conflicto se produce en una institución escolar. Bueno, voy cerrando, Ana, para que sigas y que, bueno, tomes algunos tomes algunos aspectos de los que trabajamos, si tenés ganas, en el libro, los que estuvimos dialogando, o eh, que retomes aquello que tengas ganas. Bueno, muchas gracias, Bea. Me dejaste planteadas interesantes preguntas que intentaré ir respondiendo. Eh, Les vuelvo a dar la bienvenida, y las buenas tardes a todas y todos, y la alegría que puedan acompañarnos. Les contaba al principio que hace 12 años atrás, aproximadamente, de la mano de la visibilidad de una modalidad de violencia entre pares que tal vez existe desde que la escuela es escuela, el bullying, fuimos testigos con Bea de una escalada nunca antes vista de los conflictos. Conflictos que tiempo atrás considerábamos triviales. Más que escalar, este término que proviene de la literatura sobre resolución de conflictos, creo que sería más preciso decir dispararon de un modo que nunca antes nos había sucedido. La verdad, y sin exagerar, situaciones de unos cuernitos en una foto escolar, redes por medio también, que ese es un tema al que luego también me referiré brevemente, terminaron con un abogado en la escuela, una madre o padre que no enviaba más al niño por temor a la agresión de sus pares, padres que llamaban preocupados por la cámara Gesell, a la que iban a ser sometidos sus hijos como consecuencia de haber iniciado una denuncia, abogados que llamaban para pedir letras justamente para llevar adelante una querella. Vea, lo dijiste muy claro, los conflictos eh, lejos de resolverse, porque hay que decir que el conflicto es positivo, puede ser un motor de enriquecimiento. Ahora, cuando se rechazan los intereses, las posiciones en juego, o alguno de los intereses o posiciones en juego, escalan y puede devenir en una situación de violencia. Vea, lo decías muy claramente, hoy los conflictos tienden a exacerbarse, pareciera ser un rasgo de la época, de los tiempos que nos toca vivir, y tienden a tomar más la forma del litigio, ¿no? Del enfrentamiento ininterrumpido. Eh, en ese momento, y no creo que haya sido casual, vino de la mano del retorno del bullying, de la visibilidad del bullying, una forma de violencia que tal vez existe desde que la escuela es escuela, nosotros tiempo atrás lo llamamos tomar de punto. Hace 12 años y como consecuencia de un caso mediático de alta repercusión, trágico, el suicidio de un niño en primer año de la escuela secundaria, que la familia culpabilizaba a la escuela justamente por el bullying,
a partir de ahí el bullying permeó nuestras relaciones cotidianas y comenzamos a recibir desde el observatorio situaciones, y muchas veces no eran exactamente bullying, eran otras formas de violencia. No era lo que había sucedido hasta ese entonces, claramente no estoy diciendo que no hubiera bullying en las escuelas, había, nosotros le llamábamos tomar de punto, eh, pero comienza justamente a visibilizarse, posiblemente 15 o 20 años atrás, nosotros no hubiéramos sabido que era el bullying. Hoy en día creo que ninguna de las personas que está en este auditorio lo desconoce. Que un tema se visibilice es claramente positivo, permite justamente ser conscientes de su ocurrencia. El bullying no es una diversión, ni es una cosa de niños, o sí lo es, pero eso no desmerece la importancia. No es cierto que salimos fortalecidos de una situación de bullying, todo resulta perjudicial para quien se involucre, incluso desde la posición en que lo haga. No es el derecho de piso que tienen que pagar algunos para pertenecer a un grupo, es una forma de violencia y es importante que tomemos conciencia, porque es fundamental que la escuela no se quede impávida, ningún silencio es pedagógico, que tome cartas en el asunto para ponerle fin. Lo que nos preocupa, y es lo que voy a analizar ahora, es a qué costo lo visibilizamos, ¿no? Por las representaciones sobre el otro que promueve y por eso por esas representaciones cómo inciden, cómo impactan en el lazo, en los modos que nos relacionamos unos con otros. Y no solo en el lazo con los pares, y entre niños, sino también por las representaciones sobre la autoridad pedagógica, las relaciones docente-familias, y lo que podemos ver que lejos de ser una excepción, la escalada de los conflictos es la regla, la recurrencia a un abogado por situaciones menores, no estoy refiriendo a situaciones de vulneración de derechos, sino problemas de convivencia entre niños, sujetos que están en pleno crecimiento y con formación subjetiva, dejó de ser descabellado, como lo hubiéramos visto atrás, o es descabellado, pero es habitual. Creo que quienes, si bien una parte de la sociedad lo naturaliza, incluso lo reclama, lo ve con buenos ojos, quienes nos reconocemos como pedagogos o defendemos los derechos de los niños desde cualquier otra posición, no podemos dejar de cuestionarnos al respecto. Hemos estado trabajando con Vega, con las jurisdicciones, y nos pasa que las escuelas se quedan un poco desprovistas de recursos. Los recursos que tiempo atrás les daban resultado para pacificar las relaciones, reponer lo común, reponer los vínculos, no le dan hoy los mismos resultados. La verdad que ha sido muchas las situaciones donde hemos acompañado casos de una conflictividad importante, desde situaciones que se inician como bromas entre niños, muy pequeños, incluso de muy corta edad, situaciones, la sustracción o pérdida de un útil escolar, que escala al punto tal que las familias solicitan cámaras de vigilancia para saber quién es el perpetrador, y pongo entre comillas el término, para dar cuenta de esta equiparación, que no es nueva ni viene de la mano del bullying, pero que se acrecienta al calor de la época y es propia desde que Dan Olweus, que es un investigador noruego, iniciara los primeros estudios sistemáticos sobre el tema. Se encuentran ya los gérmenes de criminalización. Bueno, decía, pueden dar lugar al pedido de cámaras de seguridad, de una denuncia penal, situaciones que tiempo atrás niños de 5 o 6 años considerábamos exploraciones sexuales, hoy pueden motivar una denuncia, o la exposición de la intimidad, vulnerando el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a ver preservada su intimidad en las redes. Asistimos a juicios, ¿no? Abiertos. Aquí en el país, hace 2 o 3 años atrás, una jueza absolvió a 2 adolescentes eh, procesadas por bullying, y lo hizo con 2 argumentos. El primero es que no había delito propio de cualquier abogado porque no estaba tipificado como tal en el Código Penal. Y el segundo, algo que podríamos coincidir cualquiera de nosotros pedagogos, es que no acordaba con la resolución por las vías judiciales de problemas que son pedagógicos. Bueno,
Parece una verdad de perogrullo, sin embargo, los invito, hagan el intento, busquen en las redes y verán que una parte significativa de nuestra sociedad insulta a la jueza, casi como si hubiera liberado un genocida, ¿no? O el peor de los políticos corruptos. Y nos preguntamos qué sucede con nuestra sociedad, con la subjetividad de la época, que no le duele que niñitos de 12, 13, 14 años sean culpabilizados irresponsablemente por el suicidio de sus pares, porque los especialistas en suicidio saben que aún existiendo lo que se llama factor desencadenante, el suicidio es un factor multicausal, entonces no es posible deslindar causas y efectos. Entonces, ¿por qué entonces estar tan prestos a culpabilizar a niños justamente, que son sujetos que en tanto están creciendo son vulnerables, vulnerables estructuralmente, en tanto requieren el amparo de las personas adultas significativas? Entonces les decía, vimos una escalada importante de los conflictos, me interesa referirme, entré un poco y me olvidé del PowerPoint, pero ahora voy al PowerPoint, a tres cuestiones que sin ánimos de exhaustividad, solo pensando en voz alta, primero en el libro con Bea y ahora lo hacemos con ustedes, que vendrían a contribuir para justamente esta escalada o disparada de los conflictos, exacerbación en la época. El primero, les mencionaba las construcciones hegemónicas sobre el bullying, no el bullying, sino el modo en que lo aborda nuestra sociedad, los discursos hegemónicos que nuestra sociedad teje alrededor de este fenómeno escolar de larga data, y los efectos en la subjetividad y en el lazo. La segunda cuestión, Bea la traía también, los vínculos en los entornos digitales, coincido con Bea, sin ánimos de demonizar, la verdad que nos han permitido cosas fabulosas, como por ejemplo estar hoy conectados o salir a la afuera sin afuera en pandemia, pero también es cierto que como todo espacio donde se puede expresar el lazo, puede tener expresión la violencia, y hay algunos rasgos de las redes que creemos que potencian los conflictos. Van a ver hoy, en la gran mayoría de las situaciones que analizamos, el tema de la denuncia y la criminalización y el tema de las redes suelen combinarse y estar presentes. Y un tercer aspecto que también Beatriz nombraba, que son los efectos de malestar de una pandemia que puso en jaque el modo en que vivíamos y que nos confrontó con la vulnerabilidad estructural del sujeto humano, de la condición humana, ¿no? Con el hecho de que la vida humana está sujeta a la contingencia y a la imprevisibilidad. Voy a volver al Power, cosa que me estaba olvidando. Sí, si me esperan un segundito. Bueno, entonces ahora sí, vamos al PowerPoint. Les decía hace un rato que pensamos la conflictividad y la escalada de los conflictos como un signo de los tiempos que nos toca vivir, que en ese combo de época, gran parte nos ayuda a explicar la construcción y la proliferación de las construcciones discursivas hegemónicas sobre el bullying, que se instalan en nuestro país hace una década atrás. De la mano de estas construcciones asistimos al retorno del paradigma punitivo, que es aquel que nuestro país deja atrás tras la recuperación de la democracia hace 40 años, centrado en la punición, en el castigo y en el control externo de los vínculos, para transitar hacia un paradigma centrado en la convivencia, que reconoce la convivencia, como planteaba Beatriz hace un rato, como tejido de construcción cotidiana y como oportunidad para el aprendizaje. En el día a día escolar, niñas, adolescentes aprenden a saber hacer con las diferencias, aprenden a arreglarse con los conflictos, a participar de la vida escolar, que no es otra cosa que participar de la vida pública, a sobrellevar las tensiones que nunca están exentas, no la convivencia ni la participación nunca están exentas de tensiones. Este paradigma retorna hace 10 años de la mano de los discursos sobre el bullying. Les comentaba hace un rato el sesgo fuerte hacia la criminalización y la punición de las infancias. Podemos ver, si quieren, analicemos algunos titulares de medios de comunicación. Fallo histórico contra el bullying. Parece un caso extremo, pero da cuenta de
de una tendencia a hacer del bullying, por un lado, objeto de la legislación. Saben que si analizamos la tendencia en los últimos tiempos, en Estados Unidos, en países de Latinoamérica, del Caribe, de Europa, el, hay una tendencia que fue recomendada por el BEUS en 1981 a legislar sobre la materia. Y todas estas legislaciones tienen un factor, un común denominador, que es la denuncia. La denuncia de las y los estudiantes en casos extremos, porque también es cierto que el concepto de bullying tiene un problema en su definición, que es bullying siempre y cuando la agresión recaiga sistemáticamente en uno o más sujetos y de forma reiterada, pero no explica el tenor de las agresiones. Entonces, no importa si esas agresiones son las burlas, los apodos, que son una forma de violencia, pero son habituales entre los adolescentes. En todo caso, el papel de la escuela es enseñar, ¿no? Que todo aquello que hace doler al otro no es una broma, es una forma de maltrato. Pero también pueden ver formas mucho más extremas, como ven en algunas campañas, por ejemplo, sumergir la cabeza en el inodoro, atar un mástil, o formas mucho más extremas, incluso que pueden tomar la forma del delito. Pero son las menos, lo más habitual es esto último. Y la denuncia, no solo de las y los estudiantes, sino también de los docentes y las autoridades de la escuela. Que no hicieran nada por proteger, por poner a fin a la situación. Y vuelvo a poner esta frase entre comillas, ¿por qué? Porque es cierto que muchas veces la escuela puede actuar tarde, en forma insuficiente, incluso errada. Pero también es cierto que muchas veces no hacer nada es no hacer lo que quieren las familias, que es o expulsar al niño, pedir la cabeza, como dicen hoy, ¿no? Muchos escuchamos muchas veces decir, que son sanciones que la escuela no puede tomar, porque la norma no lo habilita, porque la misma Convención de los Derechos del Niño dice que usa un término antiguo, la disciplina. Saben que disciplina era una vara de castigo utilizada en la Edad Media, que, pero lo usa, y dice que no pueden la disciplina ser tomada de modo tal que, y administrada de modo tal que vulnere los derechos de los niños. Entonces, ¿qué es hacer algo, no hacer nada? Es objeto de disputa, porque todos tenemos distintas concepciones acerca de cuáles son las medidas correctivas, como es un término que no es que lo comparto, sino que es como lo dice la legislación. Y eso no sería un problema a sí mismo. El problema es que la denuncia es la interrupción del diálogo, y el diálogo es condición sine qua non para la resolución pacífica, no violenta de los conflictos, ¿no? Es la denuncia es la puerta abierta a lo que Bea planteaba, que el conflicto se transforma en un litigio, en un enfrentamiento continuo y sin forma de resolución por las vías pacíficas. Vamos, y ven este caso, pero les decía, no es el único. Incluso en otros países tenemos casos de niñas y niños condenados, por ejemplo, a trabajos comunitarios, como consecuencia de haber, y perdónenme el neologismo, pero bulleado a sus compañeros. Y advertí en su momento, y lamentablemente no me equivoqué, que tarde o temprano sería un boomerang contra el colectivo docente. Efectivamente, hace 1 o 2 años atrás, una escuela privada de Mar del Plata se vio obligada a indemnizar a la estudiante por bullying. Eh, Ella padecía de epilepsia. La verdad que era una enfermedad preexistente, pero argumentó, y en su momento el médico así lo firmó, que había sido exacerbada por el estrés al que había sido sometida por el maltrato que recibía de parte de sus compañeros. El caso que les comentaba hace un rato. Absolvieron a 3 acusadas por juicios de bullying en el país, una decisión que muchos de nosotros compartiríamos, porque vuelvo a decir, la frase de la jueza, nosotros lo diríamos a problemas pedagógicos, medidas pedagógicas, ¿no? De algún modo escapar de toda forma que equipare el problema de convivencia con delito. Y la denuncia justamente equipara problemas con convivencia con delito. Sin embargo, buena parte de la sociedad lo ve con buenos ojos, lo reclama, eh, y, y bueno, y uno se podría preguntar por qué. Y la respuesta creo que radica ahí en el éxito de estas construcciones discursivas hegemónicas. Tenía 12 años, se suicidó y su familia denuncia que fue por burlas en la escuela.
Bueno, este es el caso también con el que les comentaba, su abuelo se disparó con una pistola de su abuelo, verán que la problemática familiar era mucha y sin embargo la prensa no dudó en culpabilizar a otros niñitos de este trágico suceso. Aclaro que era Semana Santa, con lo cual primer año era difícil que hubiera tenido demasiadas, a los meses de marzo, abril, demasiadas clases de educación física. No aguantó el bullying escolar y golpeó a más de 30 estudiantes. En otra situación, otro caso, la madre dice se me soltó la cadena. ¿Mm? Bueno, no son efectos casuales, no son fortuitos, son consecuencia del modo en que estos discursos encontraron terreno fértil y raigambre en nuestras sociedades. ¿Mm? Cuando, cuando los niños, niñas se criminalizan, el niño demonizado, estigmatizado. Si ustedes leen las leyes sobre bullying, no solo es un común denominador la denuncia, sino también el uso de términos altamente estigmatizantes: agresor, provocador, maltratador, buller, bullying, altamente criminalizantes. Fíjense qué distinto es si en vez de agresor decimos el niño que está siendo agredido o el niño que está agrediendo. Fíjense que en este último caso nos referimos a situaciones que los chicos atraviesan en forma contingente y que como tal pueden ser modificadas. Si en cambio decimos agresor, perpetrador, víctima, victimario, nos referimos, calificamos al sujeto. Entonces, en algún punto colocamos esa etiqueta, que es justamente la función inversa a la que tiene que hacer la escuela, porque la escuela en algún punto tiene que ser una invitación a despegarse de etiquetas y a construir recursos identificatorios. Perla Selmanovich lo dice de un modo metafórico. Ella dice que niños, sobre todo adolescentes que están en plena búsqueda identitaria, entran y salen de personajes. Y la escuela, en algún punto, tiene que generar condiciones para que puedan entrar y salir de personajes, y no fijarlos en personajes que son perjudiciales para sí mismos. Porque vuelvo a la idea, cualquier chico que se vea involucrado en una situación de bullying la padece, la sufre. Eh, Muchas veces ser reconocido como el maltratador, el provocador, el buller, puede ser una forma de ocultar, de disfrazar otras representaciones que los chicos construyen sobre sí mismos. Por ejemplo, que no sirven para estudiar, que no les da la cabeza, que son lentos en matemática. Todos necesitamos encontrar un modo de ser nombrado, encontrar un lugar en el grupo y en la trama grupal, y muchas veces la identificación al maltratador es una resolución fallida en esa búsqueda, en esa eh, resolución identitaria, que supone la salida de la adolescencia y que es darse algunas respuestas más o menos consistentes, no digo ni férreas ni una vez y para siempre, pero con cierta solidez a las preguntas acerca de quién soy, quién quiero ser. Y muchas veces la identificación al maltratador es una identificación y es una forma de resolución, pero es fallida. ¿Y por qué fallida? Porque no habilita un buen lugar en lo social. No hay niños fuertes y débiles, no hay niños poderosos. Justamente cuando un joven recurre a ser el temido, el poderoso, lejos de evidenciar poder, lo que pone en evidencia es su profunda vulnerabilidad, cual la de no encontrar otros recursos identificatorios. No es, en términos subjetivos, lo mismo ser reconocido como el temido, el poderoso, el buller, a ser reconocido como el cantante de una banda musical, el joven comprometido con una causa social, deportista, etcétera, etcétera. Bueno, no son, y esto es tal vez lo más importante de señalar, los discursos sobre el bullying, con sus efectos de criminalización y de patologización, aunque no es a lo que me voy a referir hoy, porque creo que al calor de los tiempos la versión del individuo delincuente prevalece sobre la versión del individuo enfermo, no son discursos aislados, sino que se inscriben en una serie de dispositivos. Cámaras de seguridad, detectores de armas en las escuelas, cámaras de vigilancia. Hace tiempo atrás, y parecía una broma, una directora propuso que los estudiantes lleven mochilas transparentes. Imaginarán para qué, ¿no? Para saber si llevaban armas adentro. Y nos pareció despampanante la ocurrencia. Sin embargo, hace un año, reunida con la Defensoría de Derechos en México,
comentaban que estaban lidiando contra un proyecto que consistía precisamente en revisarle las mochilas a los chicos. Bueno, líneas de denuncia, en algún momento con BEA y pensando aportes para la actual ley de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, que tiene el gran mérito de haber además evitado la docena de proyectos anti-bullying que uno más criminalizante que el otro, que esperaban en la Cámara de Diputados, pensando en instalar una línea telefónica, pudimos ver cómo no es lo mismo instalar una línea 0800 convivencia, que fortalezca el entramado, y no 0800 bullying o 0800 denuncia. Porque en el primero de los casos apuntamos a la restitución del lazo de ese entramado social. En cambio, la denuncia, vuelvo a decir, erosiona el lazo, erosiona el entramado, y no es un problema menor, porque eso es lo que está a la base de las violencias en las sociedades. Bueno, les decía, son dispositivos, leyes de denuncia, personal de vigilancia en los recreos, bueno, patrullas anti-bullying, la lista es larga y continúa, y siempre se nutre de nuevos ejemplos. Pero son dispositivos que con su sola presencia nos marcan la existencia de un otro que, lejos de ser un semejante, es un riesgo, un peligro, una amenaza. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque obtura la construcción del otro como semejante, que es la construcción que tenemos que acompañar a nuestras estudiantes para hacer en las escuelas. Nadie nace, ninguno de nosotros nació capaz de tener en cuenta al otro como semejante, que es aquel que es diferente a mí mismo, pero igual en derechos. Ahora, cuando el otro es una amenaza, un peligro, esa construcción se dificulta. ¿Por qué? Porque la lógica que prevalece no es la de la convivencia, es la del rechazo del otro, la de la eliminación del otro. No hay lugar para ambos si el otro es una amenaza. Bueno, no es poca cosa, porque el otro como semejante es, a su vez, funciona como límite ético. ¿Qué quiere decir esto? Que el encuentro con el dolor, la humillación, el malestar que podemos provocar el otro, acota, hace de límite a nuestras palabras, a nuestras acciones. No me quiero referir ampliamente, pero sabemos que el bullying es una modalidad de violencia en las escuelas, que existe y que es necesario ponerle fin, cómo pensar un enfoque alternativo, desde un enfoque que no culpabilice, que no cargue todas las tintas en los sujetos, sino que ponga luces sobre las condiciones institucionales y las condiciones de contexto. Les decía hace un rato, partimos de una hipótesis, el bullying es una escena de demostración de poder en el tablero de relaciones, que es un aula. Algunos niños, niñas, por diferentes motivos, subjetivos, contextuales, asumen una posición de dominio, otros asumen una posición de sumisión. Pero son posiciones, son roles, no son características inherentes a los sujetos. No es que hay chicos que son malos o maltratadores, sino que en determinadas circunstancias maltratan a otros. Ahora, es importante comprender eso, que es una escena, no hay niños fuertes ni débiles, son todos vulnerables por estructura. Alguna vez diciendo esto alguien me dijo, bueno, son todos víctimas, son todos débiles. No, no era esa la idea, sino que son estructuralmente vulnerables porque se están conformando subjetivamente. Y les decía hace un rato, en la búsqueda identitaria, algunos niños encuentran como recurso identificatorio hacerse reconocer como el que maltrata, el buller, el que domina la escena, el que tiene el poder. ¿Sí? Ahora, lejos de hablarnos de fortaleza, nos habla de una vulnerabilidad, que es la de no encontrar lo que todos necesitamos, que es alguna forma de ser reconocidos como sujetos únicos y irrepetibles que todos somos. Entonces es importante que la escuela no los estigmatice, no los rechace por ello, no adhiera más aún a esa etiqueta, no lo fije en ese personaje en términos de Perla Selmanovich, sino que, utilizando un recurso de Freud, ofrezca nuevas identificaciones posibles, ofrezca recursos identificatorios, representaciones a las cuales identificarse. Por lo claro está, no va a ser la escuela quien decida a quién se identifica cada quien, por suerte, eso sería un proyecto muy autoritario, pero sí puede proporcionar experiencias para que justamente los chicos
no fijen su etiqueta, sino encuentren otros modos de ser nombrados. Y no digo otra etiqueta, porque la etiqueta siempre reduce, siempre la etiqueta esconde la totalidad o, bueno, la complejidad, no totalidad de un sujeto humano tras un rasgo único. Todos somos mucho más, somos la identidad, es un nudo abigarrado de identificaciones. Aún sea la etiqueta del buen alumno, que no tiene una carga peyorativa, también reduce, también empobrece. Entonces, concluyendo esta idea, son discursos que las construcciones sobre el bullying, que encuentran terreno fértil en la fragmentación del lazo, pero que eh, justamente erosionan más el lazo y por tanto son iatrogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Son peores remedio que la enfermedad. Saben que iatrogénico es un término que proviene de la medicina y refiere a los efectos adversos refiere a los efectos adversos de la práctica o las terapias. Por otra parte, también son discursos que encuentran terreno fértil en una sociedad que vio declinar las formas tradicionales y vea lo desarrolla de poder. Hoy en día no se detenta autoridad o no se ejerce la autoridad por el solo hecho de tener un cargo, un título en el bolsillo, es una construcción, es una cualidad relacional. Encuentran allí terreno fértil, nuestra sociedad se ha hecho eco de estos discursos claramente, ha logrado permear la subjetividad de la época y eso algo nos dice sobre los tiempos que corren, pero a la vez obturan la aparición de de nuevas formas de ejercicio de la autoridad, ¿no? La escuela, fíjense que en las leyes, en las campañas, letras de rap, en las recomendaciones, pongan en las redes qué hacer si mi hijo sufre bullying, van a ver que la idea, la sospecha de que la escuela no va a hacer nada, va a estar siempre, es un común denominador. Y la recurrencia de un abogado también lo es. Esto claramente erosiona no solo los vínculos entre pares, sino también con la autoridad pedagógica. Por eso nos preocupa con Bea sobremanera el retorno de estas construcciones discursivas en pleno tiempo de pospandemia. La vuelta a la presencialidad no fue muy esperada, pero no estuvo exenta de tensiones y de situaciones de violencia. Hoy podemos ver en las escuelas situaciones que nos hablan del malestar, de los efectos, sin ánimos de generalizar, porque cada quien la pandemia lo atravesó de distinto modo y según sus subjetividades y también según sus condiciones y sus contextos, sus posibilidades. Pero no podemos desconocer que hay situaciones de padecimiento que se expresan de diverso modo: apatía, desgano, sensación de falta de futuro o de la vida que no tiene sentido, que afectan a toda la población, pero particularmente a la población de niños, niñas y adolescentes. Siempre digo, y con esto estoy descubriendo que la gente ya no juega más a la generala, pero una expresión de la generala era tachame la doble, quiere decir expectativas a la baja, resignar expectativas. Todos en algún punto nos hemos tenido que tachar la doble en estos últimos tiempos, por lo menos en los tiempos de pandemia y confinamiento, una medida que necesaria desde mi punto de vista, pero que no podemos desconocer los efectos en la subjetividad y en el lazo. Y bueno, y claramente adolescentes tienen menos con qué tramitarlo. Entonces, vemos en las escuelas efectos de malestar, la violencia puede ser uno de ellos. Muchas veces tras la violencia está la angustia, muchas veces la angustia toma la forma de las violencias, y toda sociedad echa mano a los significantes que tiene disponibles para nombrar el malestar que la queja. Bullying, sin lugar a dudas, es un significante disponible en nuestra sociedad, pero creo que tendremos que preguntarnos si efectivamente es el bullying, ¿no? Nuestro problema, el problema que nos aqueja, o no atravesamos como sociedad otros problemas, o en todo caso no tenemos que pensar la violencia como expresión de un dolor social. Me parece que congelar la reflexión en un significante, bullying, con la carga además de criminalización, estigmatización de las infancias que mencionábamos hace un rato, no solo tapona, no solo obtura la circulación de la palabra y que los chicos puedan poner en sus propias palabras lo que les está pasando, sino que además, bueno, retorna al paradigma punitivo, sobre llovido mojado, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Estuve a fin de año en Posadas, en un parlamento de jóvenes,
y ponían como prioridad de la agenda atención de la salud mental de adolescentes. Y siempre relato que nuestra referente en ese momento de la provincia de La Rioja contaba que los docentes pedían talleres de bullying, pero los chicos cuando iban les hablaban de otras cosas que estaban padeciendo, no necesariamente del bullying, de otros malestares. Bueno, decía al principio, creo que ese encuentro con la vulnerabilidad humana que reeditó la existencia de un virus que en ese momento no contábamos con saber fehaciente, ¿no?, acerca de su comportamiento ni de cómo controlarlo, creo que no es gratuito y no es sin consecuencias en la subjetividad ni en el lazo. Y por último, y no sé cómo voy de tiempo, tal vez con esto cierro, el tercer elemento de este combo de época, que son los vínculos en los entornos digitales. Decíamos, y coincidimos con Bea, no es nuestro ánimo demonizar, pero sí reflexionar. Claramente hoy en día no es posible pensar sobre los modos en que nos vinculamos si no tenemos en cuenta cómo impactan en ellos las nuevas, y ya a esta altura no tan nuevas, tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que hay una cada vez mayor continuidad entre lo que sucede en los entornos digitales y en los entornos físicos. Tanto es así que el término virtualidad ha caído en desuso. Ya no mencionamos virtualidad, en todo caso entornos digitales, porque virtual es una representación de la realidad y es tan real lo que sucede en uno como en otro espacio. Algunos rasgos, partimos de esa hipótesis, algunos rasgos que asumen los vínculos en los entornos digitales se prestan a la escala de conflictos. Tal vez los más evidentes y obvios sean la hipervisibilidad y la perdurabilidad. Saben que lo que sucede en las redes son amplificadoras de contenido por excelencia, es visto por una altísima cantidad de usuarios. No es nuevo siquiera en la problemática, siempre en la escuela hay testigos, pero una pelea que antes acontecía a la salida de la escuela, hoy en día, bueno, la cantidad de, de, de usuarios, de testigos de esa situación puede ser ilimitada. Y la perdurabilidad, porque como dicen los especialistas, en Internet está grabado en piedra, lo que queda en las redes, por más que nos arrepentamos, allí queda. Y muchas veces los chicos actúan sin medir demasiado las consecuencias, y tanto hipervisibilidad como perdurabilidad perpetúan el dolor, la humillación, el malestar que algunas situaciones pueden generar. Los hechos tienen dos tiempos, en el que acontecen, en el que circulan por las redes, y esto no es fuente de pocos malentendidos. Hace tiempo atrás, un estudiante, bueno, hizo esa clásica broma de profesora se puede correr y cuando la profe dice que sí, todos corren por el salón, y fue sancionado con cambio de establecimiento, no cuando hizo la broma, sino cuando una compañera, ni siquiera él, la hizo trascender en las redes. Y trascendió además a la prensa gráfica. Y me tocó leer la carta del joven y con desconcierto no comprendía bien por qué había sido sancionado y un poco se quejaba y con razón de la hipocresía de los adultos, que cuando había sucedido la broma o el episodio no había tomado ninguna medida, pero sí cuando se da a conocer y toma visibilidad. Pero hay algunas cuestiones un poco más complejas, que es cómo nos representamos, quién es el otro cuando está detrás de la pantalla. En presencia física, les decía, el otro actúa como límite ético, acota el dolor, la humillación, las miradas, acota nuestras palabras y acciones. Ahora, cuando no existe esa retroalimentación que nos permita tomar rápidamente nota de lo que podemos estar causándole con nuestros actos o palabras, esta construcción del otro como semejante se complejiza. Creo que un tema a conversar y a trabajar con nuestros estudiantes es que los entornos son digitales, pero los vínculos no son digitales. Y que definitivamente detrás de la pantalla habemos personas que tenemos un cuerpo, que podemos provocar dolor a otros y que podemos sentir también dolor. Otra cuestión es que el otro siempre es objeto de interpretación, siempre ponemos en el otro lo que es nuestro. Esto, fíjense cuando le preguntamos a los chicos por qué le pegaste y dice porque se hace la linda, porque me miró mal. Son aplicaciones muy habituales en los chicos, porque me miró gozándome, rebajándome. Bueno, son interpretaciones. El otro, con suerte, nos miró. Les voy a dar dos frases muy habituales para que entiendan lo que estoy queriendo decir. Me clavó el visto.
Por un lado, alude a la exigencia de inmediatez, ¿no? Que provocan las redes, una ilusión porque nadie puede estar disponible 24/7. Pero por otro lado, fíjense que nadie nos clava nada. En todo caso, recibe un mensaje y no lo contesta de forma inmediata. Los motivos pueden ser muchos. Se quedó sin batería, se ocupó en otra cosa, decidió dejarlo para responder después. Sin embargo, la misma expresión me clavó el visto como algo que me hacen a mí, da cuenta de una interpretación. No me quiero poner psicoanalítica, no lo soy, pero un psicoanalista diría de una interpretación fantasmática, del modo en que encontramos inconscientes de hacernos hacer. Y fíjense otra frase que tiene una estructura similar, común, quien no la habrá dicho en tiempos de pandemia, me apagan las cámaras. Los estudiantes no nos apagan las cámaras a nosotros, eh, no las encienden. Y nuevamente los motivos pueden ser muchos, se quedan sin datos, les da vergüenza que se crucen familiares o el lugar donde viven, les evitan de ese modo que sus compañeros les hagan memes y pongan a circular memes ridiculizantes. Sin embargo, la expresión me apagan las cámaras, como me la apagan a mí, da lugar a justamente a estas interpretaciones. ¿Será que no les interesa lo que estoy diciendo? ¿Será que están haciendo otras cosas? Y finalmente, y creo que ya debo estar, a ver, un segundo, no me quiero pasar de tiempo, creo que ya me estoy pasando de tiempo. Finalmente, dos cuestiones. La popularidad como valor de la época. Hoy eh, la popularidad es un valor de época no solo para los adolescentes, también para los adultos, y todo pareciera, y el reconocimiento pareciera estar a tan solo un clic. Muchas veces episodios de violencia son filmados y subidos a las redes justamente con el solo objetivo de obtener me gusta por ello, de obtener seguidores o like. Pensar qué es lo que sucede con estos vínculos donde todo se encuentra a tan solo un clic, que se prestan más a la compulsión y menos a la reflexión. ¿Sí? Y por último, les decía, perdón, me desconcentré. Podemos borrar y termino con esto. Pues, estoy súper pasada de tiempo, ¿no? Voy a tener que ir, Anita. ¿Ya te tenés que Bueno, ir? Bueno, eh, dale, andá, veas, porque yo ya termino. no, pero yo Lo que pasa es que quería me desconcentré porque estoy preocupada porque me parece que me estoy repasando de tiempo. son casi media, por eso te digo, pero si terminás ahora me quedo. Dale, dale, termino. Bueno, perdón, ahora retomo. Les decía, los vínculos donde todo parece estar a tan solo un clic de concretarse, que se prestan más a la compulsión y menos a la reflexión. Tenemos episodios de chicos que difunden fotos de muchas veces ficticias creadas con aplicación, pero eso luego tiene un efecto de vulneración de la intimidad de otros estudiantes, con un efecto de daño que posiblemente no lo midieron de antemano. Y finalmente, como planteaba Beatriz, pensar estos vínculos donde, cuando nos median las pantallas, donde el cuerpo pareciera no estar presente. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestro cuerpo y el encuentro con el cuerpo del otro, justamente es aquello que nos hace vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los vínculos que generan esta ilusión? Porque en definitiva detrás de la pantalla hay sujetos que tienen un cuerpo, que somos un cuerpo y que podemos sentir dolor y provocar dolor, pero ¿qué sucede con estos vínculos donde pareciera el cuerpo estar a salvaguarda? Bueno, no son cuestiones en absoluto cerradas, creo que son para seguir reflexionando, pero cierro con esta idea, es un combo de época. Seguro podemos seguir agregando algunas otras cosas, como por ejemplo los discursos de odios en las redes, el anonimato, bueno, muchísimas cosas que podemos seguir pensando al respecto, pero creo que hoy más que nunca es tiempo para restituir ese entramado social, alojar los efectos de malestar de la pandemia, poder instalar una pedagogía de cuidado de nuestras jóvenes generaciones. Creo que hoy más que nunca discursos que tienden a la fragmentación del lazo, justamente nos alejan de lo que
podría o fue un aprendizaje en pandemia es que la respuesta es colectiva, porque nadie se salva solo. Bueno, un placer compartir y claramente los tiempos de exacerbación de las conflictividades nos plantean nuevos desafíos a las escuelas, plantean nuevos desafíos a quienes desde un lugar u otro, bueno, Bea trabaja fundamentalmente ese tema, acompañamos a las escuelas y, y este libro en algún punto que surge como diálogo y diálogo no terminado intenta dar cuenta de eso. Bueno, de nuevo, gracias, Ana, por poder compartir de esta manera preocupaciones comunes, eh, poniendo el foco y profundizando tal vez algunos temas diferentes, lo cual hace nuestro diálogo, yo creo, y el libro lo plasma, enriquecedor. Y bueno, creo que en nuestro recorrido de hoy fuimos de preguntarnos a qué es una institución escolar, qué es una escuela, qué quiere decir hacer escuela hoy, de qué maneras podríamos intervenir institucionalmente entre todos, todas quienes hacemos esa escuela, y tu participación dándole una mirada, bueno, a este concepto de bullying eh, que se nos ha puesto de moda y que no ayuda justamente a problematizar todo lo que nos mostraste que es posible seguir problematizando. Así que bueno, gracias Ana, gracias Aula Abierta, Universidad Nacional de Córdoba y bueno, y a todos y a todas los que estuvieron escuchándonos, esperamos que realmente haya sido eh, para seguir pensando, para dejarlos y dejarlas con más preguntas y tal vez algunos intentos de respuesta. Muchas gracias. Bueno, Bea, yo también te agradezco. Esta clase, este libro, es un diálogo aún abierto, un diálogo que da cuenta de nuestro encuentro y nuestro interés, nuestro trabajo en el ministerio. Agradezco también a quienes desde el ministerio, los referentes de convivencia en las provincias, nos acompañaron y a nuestros colegas de los demás programas de la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI de ese entonces y les agradezco Aula Abierta, la convocatoria a este espacio de reflexión y bueno, y sobre todo a ustedes que nos están escuchando, que esperamos que haya sido un aporte para pensar cómo posicionarnos frente a los conflictos en las escuelas, cómo posicionarnos para esa construcción eh, del día a día, que es la convivencia escolar. ¿Mm? Llegamos tarde si intervenimos recién cuando la violencia emerge, nuestra intervención siempre primera es la convivencia. Por supuesto que violencia cero es un lema, podría ser el nombre de una fundación, no existe, no hay violencia cero, es como decía Beatriz, un tejido cotidiano y, y hoy encuentra desafíos particulares, justamente por lo que venimos trabajando con Beatriz, ¿no? Y muchas veces los recursos con los que cuentan las escuelas no alcanzan y es un desafío para quienes estamos en cualquiera de las posiciones, en las escuelas, acompañando a las escuelas, es claramente un desafío cómo hacer de los conflictos una oportunidad, una experiencia de aprendizaje y no cerrarles la puerta con la denuncia, con el litigio, con la vía penal. Bueno, un placer y les agradezco mucho que podamos compartir este espacio de formación y de reflexión en voz alta y para seguir pensando. Gracias.